El Morro Solar había dejado de ser un simple accidente geográfico. En cuestión de horas, se convirtió en un inmenso altar de sacrificio y también, sin que nadie lo planeara, en un gigantesco cementerio a cielo abierto. Hay una regla no escrita entre muchos conductores del sur de la capital. Pasada las 2 de la mañana, no se sube al Morro Solar. El pasajero le dijo con voz cansada y seca: «Aquí me bajo, tengo que volver con mi batallón». Si vives en Lima, es casi seguro que alguna vez te has ido a pasear a la Costa Verde hasta llegar a Chorrillos. Quizás has subido en bicicleta o fuiste con tu familia a ver el atardecer, a tomarte fotos cerca del planetario o bajo la inmensa cruz del Papa que ilumina la bahía de noche. Desde allá arriba, la vista del mar es espectacular, pacífica y romántica. Pero hoy te voy a contar el secreto más oscuro y doloroso que esconde este lugar. Hoy te voy a revelar por qué, bajo esa pista que manejas y bajo esa tierra donde la gente se sienta a mirar el mar, se esconde la fosa común más grande, trágica y olvidada de nuestra capital. Quédate porque cuando termines de ver este video, te juro que nunca más volverás a mirar el Morro Solar con los mismos ojos y entenderás por qué de noche muchos aseguran que los que murieron ahí nunca se fueron. Para entender la magnitud de la tragedia y del misterio que envuelve el Morro Solar hoy en día, tenemos que viajar en el tiempo, y no a una época de paz, sino al momento más aterrador de toda la historia de nuestra ciudad. Corre el mes de enero de 1881. La Guerra del Pacífico ya no es un eco lejano que pasa por las fronteras del sur. Esta ha tocado la puerta de nuestras casas. El ejército chileno, con más de 23.000 hombres armados, acababa de desembarcar y está avanzando sin piedad hacia el norte. El pánico en Lima es total. Un ejército invasor a pocos kilómetros de tu hogar, quemando y destruyendo todo a su paso. La defensa de la capital se organiza a la desesperada. Se arman dos líneas de defensa y la primera de ellas, la histórica línea de San Juan, se extendía por lo que hoy conocemos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos. Zonas por las que transitamos todos los días, calles donde hoy vivimos, jugamos o trabajamos. Estas se convirtieron de la noche a la mañana en trincheras. Y por cierto, si quieres saber cuál era la segunda línea de defensa, ya tengo un video en mi canal sobre los reductos y la batalla de San Juan. Te lo dejo en la cajita de la descripción para que lo veas después de este video. Regresando al tema, el punto final de esta línea de defensa, el último bastión, el ancla que sostenía toda la esperanza de Lima frente al mar, era exactamente ese cerro al que hoy llamamos Morro Solar. Ahí arriba, esperando el embate de un ejército profesional y gigantesco, estaba el primer cuerpo del ejército peruano, al mando del coronel Miguel Iglesias, que eran unos 5.000 hombres de tropa de línea y artilleros. Pero eso no significa que fuera un ejército de profesionales curtidos. La gran mayoría eran reclutas jóvenes, muchos apenas llegados semanas antes desde la sierra. Mal armados, mal alimentados, algunos sin siquiera entrenamiento completo. Y a lo largo de toda esa gran línea de defensa que cruzaba Chorrillos, San Juan y Villa María, también hubo algo que pocas veces se cuenta en este nivel de detalle. Comerciantes, artesanos y vecinos de Lima que se sumaron de emergencia a las filas de reserva, sabiendo perfectamente que las probabilidades de volver a ver a sus familias eran casi nulas. Se estaban preparando para un matadero. Y la madrugada del 13 de enero de 1881, el infierno finalmente se desató sobre ellos. La batalla de San Juan y Chorrillos comenzó esa madrugada del 13 de enero, envuelta en una neblina espesa, casi fantasmal, típica de nuestro litoral en esa época del año. El coronel Miguel Iglesias, sí, una de las calles más conocidas actualmente en San Juan de Miraflores, resistió la primera embestida chilena con una valentía que hasta el día de hoy estremece. El estruendo ensordecedor de los cañones retumbaba frente al mar. El Morro Solar, el lugar donde hoy ves volar cometas los domingos, temblaba literalmente desde sus cimientos con cada explosión. Durante horas, bajo el sol abrasador del verano limeño, sin agua y bajo un fuego cruzado brutal, la defensa peruana logró repeler los ataques, pero el enemigo era abrumadoramente superior en número y en armamento. Llegó un punto crítico en la batalla en el que ocurrió lo peor que le puede ocurrir a un soldado.
se quedaron sin municiones. Estás herido, exhausto, viendo a miles de soldados enemigos subir por las laderas del cerro hacia ti, aprietas el gatillo de tu rifle y solo escuchas un clic. Ya no tienes balas. Estás completamente desprotegido frente a un ejército que viene a aniquilarte. ¿Y se rindieron? No. Y esto es lo que hace a este lugar tan sagrado para nuestra historia. Ellos pelearon cuerpo a cuerpo, usaron las pesadas culatas de sus rifles sin balas como si fueran garrotes, pelearon a punta de bayoneta. Y cuando las armas de metal se rompieron, las crónicas de la época documentan que nuestros defensores, en su último acto de desesperación, empezaron a arrancar las rocas del mismo cerro con sus propias manos para lanzárselas al enemigo que venía subiendo por los acantilados. Pero el valor humano, por más gigante que sea, no puede ganarle a las balas indefinidamente. Para las 2 de la tarde, la resistencia se quebró. El Morro Solar había caído. Los sobrevivientes describieron un escenario de total pesadilla. La tierra del cerro quedó marcada para siempre por lo que pasó ahí ese día, y a su alrededor, cientos de cuerpos esparcidos por las laderas, al borde de los precipicios, mirando hacia ese mar infinito que no los pudo salvar. Y como si fallecer no fuera suficiente castigo, los soldados peruanos que sobrevivieron malheridos en lo alto del morro tuvieron que presenciar la peor escena imaginable. Vieron cómo el ejército invasor bajaba hacia el balneario de Chorrillos, cómo saqueaban sus calles, cómo la ciudad ardía en llamas y cómo el cielo de Lima se llenaba de una columna de humo negro espeso. El Morro Solar había dejado de ser un simple accidente geográfico. En cuestión de horas se convirtió en un inmenso altar de sacrificio y también, sin que nadie lo planeara, en un gigantesco cementerio a cielo abierto. Porque lo que pasó con todos esos cuerpos en los días y años siguientes es el verdadero origen de las historias que te voy a contar a continuación. Cuando el humo de los incendios finalmente se disipó, el Morro Solar quedó sumido en un silencio sepulcral. No hubo tiempo para funerales con honores, no hubo madres, no hubo esposas ni hijas que pudieran llorar y reclamar a sus muertos, porque toda Lima estaba sumida en el caos de la ocupación. Durante meses e incluso años, esos restos quedaron ahí, abandonados a su suerte. Literalmente, la montaña absorbió el fluido vital, el dolor y los huesos de nuestros defensores. Fue recién décadas después que el país intentó sanar esta herida. Si alguna vez has subido al morro, seguramente has visto ese obelisco imponente de piedra que mira hacia el océano, el famoso monumento al soldado desconocido. Se levantó justamente porque cuando las autoridades finalmente intentaron recolectar los restos para darles una sepultura digna, la gran mayoría eran completamente irreconocibles, sin placas, sin documentos, huesos anónimos. Por eso, incluso hasta hoy, no es raro escuchar historias de trabajadores que al hacer excavaciones en los alrededores del morro, siguen encontrando botones oxidados, casquillos de bala antiguos y restos humanos que nunca fueron recuperados. En casi todas las culturas del mundo existe una creencia compartida. Cuando alguien muere de forma violenta y traumática y sus restos no reciben un entierro digno, su energía se queda anclada, atrapada, repitiendo sus últimos momentos. El Morro Solar no es solo un mirador turístico, se quedó impregnado de esa carga. Por eso no es casualidad que hoy, cuando el sol se esconde y esa neblina limeña, fría y espesa, empieza a trepar por las curvas de Chorrillos, el Morro Solar despierta. Pregúntale a cualquier vecino antiguo de Chorrillos o a los pescadores que salen de madrugada a la playa de Aguadulce, ¿qué pasa cuando el Morro Solar se cubre con esa neblina de invierno? Te dirán, bajando la voz, que ese cerro tiene memoria y que esa memoria tiene sonido. Los primeros reportes paranormales no son visuales, son auditivos. Ciclistas que se quedan entrenando hasta tarde o parejas que estacionan sus autos de noche cerca del planetario cuentan la misma historia. Con los motores apagados y en total silencio, la brisa marina de pronto trae ecos imposibles. Primero, un murmullo colectivo, el crujir inconfundible de cientos de botas marchando sobre tierra seca. Luego,
órdenes militares gritadas a lo lejos, seguidas por el sonido metálico de bayonetas chocando o un disparo solitario que rompe la madrugada. Y cuando bajan las lunas del auto para buscar de dónde viene ese ruido, no hay nadie, solo la oscuridad, las antenas y el mar. Pero si escuchar fantasmas te parece perturbador, espera saber lo que viven los taxistas limeños. Hay una regla no escrita entre muchos conductores del sur de la capital. Pasada las 2 de la mañana, no se sube al Morro Solar. No importa cuánto pague la carrera. La razón, pues las apariciones en la carretera que sube hacia la Cruz del Papa. Conductores que suben por esa vía sinuosa, casi sin iluminación, y que al tomar una curva cerrada, iluminan de golpe con sus faros una silueta caminando lentamente por el borde del precipicio. Al principio, frenan pensando que son transeúntes perdidos, pero al acercarse, el terror los paraliza. Son hombres heridos, vestidos con ropas destrozadas y antiguas, con miradas completamente vacías. Y en un parpadeo, justo cuando el auto pasa por su lado, se desvanecen en la neblina. La leyenda más escalofriante va un paso más allá. Se cuenta entre los choferes la historia de un taxista que recogió a un pasajero cerca del malecón, en una noche helada. El pasajero, un joven inusualmente pálido y silencioso, le pidió que lo subiera hasta lo alto del morro. El conductor notó por el espejo retrovisor que el hombre llevaba una chaqueta de lino muy antigua y sucia, pero no quiso preguntarle. Al llegar a la parte más alta, cerca del monumento, el pasajero le dijo con voz cansada y seca: «Aquí me bajo, tengo que volver con mi batallón». El taxista se volteó para cobrarle y el asiento trasero estaba completamente vacío. No se había abierto ninguna puerta. Presa del pánico, pisó el acelerador a fondo y cuentan que mientras bajaba a toda velocidad, por el espejo retrovisor vio como decenas de sombras aparecían de pie al borde de la pista, observándolo irse. Y si creías que el terror se limitaba a la cima del cerro o a la pista del planetario, te equivocas, porque para cerrar este recorrido tenemos que descender al nivel del mar y hablar del que para muchos investigadores es el verdadero epicentro de la actividad paranormal en la zona, el túnel de la Herradura. Lo que mucha gente olvida es que al perforar ese cerro para construir ese túnel décadas después de la guerra, los ingenieros dinamitaron y abrieron las entrañas de la misma montaña que sirvió de fosa común. Partieron en dos la piedra que había absorbido el sufrimiento de la batalla de 1881. Muchos ciclistas y peatones que han cruzado ese túnel de noche reportan una sensación física de opresión en el pecho, como si el aire de pronto faltara. A esto le sigue una caída drástica de temperatura en la mitad del trayecto. Y lo más aterrador, el eco de lamentos que rebotan en las paredes y sombras oscuras que parecen desprenderse de la roca, cruzar rápidamente frente a los faros de los autos y fundirse de nuevo con la piedra. Se habla incluso de un centinela espectral que se para justo en la boca del túnel del lado de la playa, como si aún intentara evitar que las tropas enemigas avancen. Lima es una ciudad hermosa y ruidosa. Estamos tan acostumbrados a correr en nuestro día a día que olvidamos pisar con respeto el suelo que nos sostiene. El Morro Solar no es solamente un conjunto de antenas o un fondo bonito para una fotografía. Es el altar de sacrificio más grande de nuestra historia local. Las leyendas urbanas y esas historias de fantasmas que nos dan miedo son en el fondo el grito de la memoria, la forma que tiene la tierra de decirnos no nos olviden. Así que la próxima vez que manejes por la Costa Verde de noche y mires hacia ese cerro oscuro, no sientas solo miedo, siente orgullo, porque esos soldados, aunque invisibles en la niebla, siguen ahí, haciendo guardia eterna por nuestra ciudad. ¿Y tú? Cuéntame la verdad. ¿Alguna vez has paseado por el Morro, el Planetario o el túnel de la Herradura y has sentido esa energía pesada o visto algo sin explicación? Déjame tu historia en los comentarios porque te prometo que los voy a leer a todos. Si este tema te gustó, recuerda que tengo en mi perfil lo que sería la segunda parte de este video, las batallas de San Juan y los reductos. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Si este video te hizo ver a nuestra ciudad con otros ojos, no te olvides de dejar tu like,
suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!